Hola, muy buenos días clase, ¿qué tal estáis todos? Bienvenidos y bienvenidas a este último vídeo, ¡oh, qué pena! Vídeo tutorial sobre Tinkercad. Bien, en este último vídeo voy a realizaros un par de circuitos para que veáis cómo funciona esto y así ya en clase pues podáis ya bueno, pues, ir a tope junto con el otro programa que también tenemos, y os enseñaré, es Crocodile Clips, este lo veremos en clase. Pero bueno, creo que para este año es chulo que toquemos por un lado este de simulación, que así veis los componentes, y el otro programa es más de simbología. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos al lío. Bueno, ante todo disculpad mi voz, pero bueno, el catarro es lo que tiene. Entonces nos vamos a Circuits y vamos a crear un circuito nuevo. En este caso, para no molestaros mucho, me pondré en la parte de la izquierda y así podremos ver los circuitos, podréis ver los componentes aquí muchísimo mejor. Venga, vamos a crear uno que se va a llamar, yo voy a llamarle circuito pulsador, ¿vale? Lo pongo por aquí. Y vamos a ello. Para este circuito vamos a utilizar, como no, nuestra placa protoboard. Vamos a ponerle en componentes todos, porque si no nos saldrá. Nuestra placa protoboard, que la tenemos por aquí. Da igual, una de las tres, es indiferente, ¿eh? Clicamos en una, arrastramos y aquí la dejamos. No le voy a poner tampoco ningún nombre porque simplemente demuestra para que veáis un poco cómo funciona todo esto. Vamos a coger también una resistencia. Vamos a coger esta resistencia. Esta resistencia, ¿de acuerdo? Ya veremos en clase el tema de la ley de Ohm. De hecho, si no lo hemos visto ya, porque mientras estoy grabando, no sé si lo vamos a ver antes o después. Pero que sepáis que esta resistencia, os enseñaré cómo calcular una resistencia, o un resistor mejor dicho, para que no se nos queme el LED. Ya sabéis que hemos visto que los resistores, una de sus características principales es limitar la corriente para que los diferentes componentes electrónicos no sufran, ¿no?, de una sobretensión, una sobreintensidad, en este caso una sobrecorriente, y pueda dañar el componente. Ya está calculado y efectivamente, yo haciendo aquí los cálculos, porque aunque no lo parezca, voy haciendo mis calculitos, la resistencia es perfecta, es de un K, ¿vale? Es de un K, por lo tanto la vamos a dejar tal cual está. Un detalle que os quería decir, que no os lo dije el otro día, jamás de los jamases conectéis una resistencia así. Porque si conectáis una resistencia así, este punto ya sabéis que este punto es el mismo que este y que este. Y la corriente es muy lista, la corriente no es tonta. Si yo pongo una resistencia así, estoy cortocircuitando el circuito. Porque la corriente, cuando venga por aquí, dirá, ostras, ¿qué es mejor pasar? ¿Por debajo de la resistencia, que hay cobre, o paso por la resistencia? Claro, la corriente va a pasar por donde menos resistencia, valga la redundancia, va a encontrar. Y es el cable, es decir, en vez de pasar por aquí arriba, la corriente pasaría justo por debajo. Estaríamos cortocircuitando un circuito. ¿Qué quiere decir? Que si yo pusiera en serie con esto un diodo, por ejemplo, es que se quemaría el diodo porque por la resistencia no pasaría. Ya lo vemos en clase, pero sobre todo las resistencias las vamos a poner en dos terminales diferentes. ¿De acuerdo? Porque así obligamos a la corriente a pasar por la resistencia. De lo contrario, repito, estamos haciendo un cortocircuito. Vale, pues dicho esto, tenemos la resistencia. Vamos a coger nuestro famoso LED, que tenemos por aquí. Lo vamos a coger y lo vamos a poner. Siempre lo cogemos rojo, lo voy a coger azul, por ejemplo. A mí me gusta el azul. Importante, acordaos que ya vimos en clase, que los LEDs tienen polaridad. Es decir, hay que saber conectarlos correctamente porque si no, no funciona. La corriente en un LED entra por el diodo, por el polo positivo o ánodo y sale por el polo negativo o cátodo. Por lo tanto, si os fijáis, si la corriente viene por aquí, aquí no entraría, o sea, no se iluminaría el diodo. ¿Por qué? Porque la corriente entra por el cátodo. ¿Qué tengo que hacer? Selecciono el LED y le doy la vuelta simplemente.
O cambiaré la conexión, da igual, pero si yo lo hago así directamente, ya sé que entra por el ánodo y sale por el cátodo, sin problema, ¿verdad? Estupendo. Ya tenemos el LED, tenemos la resistencia. ¿Qué nos falta? Nos falta el pulsador y el generador. Vamos a ir a por la pila, que la tenemos aquí abajo. Voy a sacar un componente que es un multímetro y después os lo enseñaré para qué, para que comprobéis una cosita. Vamos a ponerla aquí. Bueno, no le vamos a poner absolutamente nada porque no pasa nada. Vamos a coger las pilas, que las tenemos por aquí, porque si las he perdido. A ver, un poquito más para arriba. Seguro que me las he saltado, ¿eh? ¿Dónde están? Aquí están. Vamos a coger una pila de 9 voltios. La voy a poner aquí y la voy a girar, ¿vale? Fijaros que ya el polo positivo lo tengo aquí arriba, el negativo ya aquí abajo. El polo positivo lo voy a llevar aquí, ¿vale? Le voy a poner de color rojo. Y el polo negativo también lo puedo llevar aquí. También lo puedo llevar aquí, me da igual. Lo que pasa es que por comodidad y para no liar mucho el circuito, lo voy a poner en la parte de aquí abajo. Lo voy a poner en el menos de aquí abajo. Y lo voy a poner de color negro. ¿De acuerdo? Tenemos uno, tenemos otro. Vale, ya tengo la alimentación. Y ahora me falta finalmente el pulsador. Vamos a coger un pulsador, que lo tengo aquí, y lo voy a poner aquí. Fijaros que el pulsador, una cosa que le pasa, y en la placa de características, de la placa protoboard también suele pasar, es que por las dimensiones del botón, en este caso el pulsador, puedo conectar una entrada y la salida también me vendría, bueno, también estaría correcto, ¿no? Pero es más sencillo si, por ejemplo, lo ponemos aquí en la mitad, por ejemplo, ¿vale? Y utilizamos una entrada, un terminal y otro terminal, ¿vale? Fijaros que aquí pone terminal 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1. ¿Esto qué pasa? Si entro por el 1, 2 y salgo por el 1, 1, no me va a hacer ningún efecto. Si yo conectara aquí entrada y aquí salida, veréis que es como si estuviese abierto. Tenemos que conectar en terminales diferentes. 1, 2 y 2, 1, y 2, 2, perdón, o 1, 2, 2, 1, da igual. Si lo hacéis en casa y lo simuláis, veréis que, como os digo, que no funcionaría. Bien, vamos a coger del polo positivo, me voy a la entrada del botón, lo voy a poner de color rojo. La salida, ya os he dicho, me da igual que cojáis esta o cojáis esta. Yo voy a coger por comodidad esta, pero que con esta también funciona, ¿eh? Salida y salida. Voy a poner de color rojo. Luego, de aquí, me voy a la entrada del cátodo del LED. Le voy a poner de color rojo también. Y finalmente, la salida del LED me la voy a llevar al negativo y cierro el circuito. Fijaros que todos estos elementos se encuentran en serie. Fijaros, entrada con salida, entrada con salida y entrada con salida, ¿vale? Están en serie, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos esto, este es un circuito muy básico. Un LED, una resistencia y un pulsador. Vamos a iniciar la simulación. Simulamos y fijaros, el LED ahora mismo está apagado. ¿Por qué? Porque aquí hay un circuito que está abierto. Cuando yo pulso y hago clic, fijaros como el LED automáticamente se enciende, ¿lo veis? Está muy bien porque así nos simula si nos hemos equivocado o no, ¿de acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, con el tema del multímetro, una vez que tenemos la simulación puesta, quería enseñaros, en este caso, quería mostraros que si yo conecto aquí el positivo, del diodo al ánodo, vamos a detener la simulación si no nos va a dejar. Si yo conecto el positivo al positivo, ¿vale? Voy a poner un poquito por aquí. Y conecto el negativo al negativo, ¿vale? Voy a poner de este color. Vamos a poner el negro por aquí, el rojo por aquí. ¿De acuerdo? Si lo conecto así, voy a medir qué tensión tiene el LED. ¿Qué tensión tiene el LED? Los LEDs, para que empiecen a funcionar, generalmente funcionan unos 1.7 voltios de tensión, 2,3 están sufriendo de tensión. Entonces vamos a comprobar que efectivamente hemos calculado esta resistencia para que en el diodo
haya unos 2 voltios más o menos, ya veréis. Vamos a simularlo. Y si le doy, fijaros que ahora pone 8,2 milivoltios, es decir, no tiene absolutamente nada. Cuando yo le clico, fijaros que se ha encendido el LED y hay 1,95. Prácticamente son los 2 voltios que queríamos conseguir. ¿De acuerdo? Estupendo. Vamos a detener la simulación. Lo que es el multímetro lo voy a eliminar. Este no me deja, ahora sí. Voy a poner por aquí. Y finalmente, este es el típico circuito, un circuito básico, y a partir de aquí, pues vosotros y vosotras, pues iréis realizando los diferentes circuitos que hemos visto o que vamos a ver en clase y que yo os iré diciendo de esta manera. Como último, para que lo podáis probar en casa o en clase, probadlo con un interruptor. Yo lo he probado con un pulsador, vosotros probadlo en casa, montad este circuito y probadlo con un interruptor, ¿de acuerdo? Finalmente, como os decía, si vamos a la lista de componentes, tenemos aquí todo lo que necesitamos. Una resistencia R1 de 1 kilo, de 1 kilo ohm, un diodo azul, una pila de 9 vatios, de 9 voltios, perdón, un pulsador y aquí, bueno, os he puesto el interruptor, pero porque he sacado el componente, si no, no haría falta. Y finalmente lo compartimos. Compartimos esto, nos descargamos la imagen, nos descargamos una imagen y lo guardamos. Y ya tenemos el circuito, le cambiamos el nombre, ponemos el circuito que toque, pulsador con lo que sea, y ya está. Bueno, clase, con esto hemos acabado estos videotutoriales, espero que os hayan servido de ayuda para poder entender un poquito más cómo funciona el programa y los diferentes componentes. Hay muchos, y lo sé, pero os animo a que probéis, os animo a que indaguéis, ¿vale? Sobre todo, que os sirva para poder trabajar en clase y que, bueno, que os guste un poquito más este maravilloso mundo que es de la electrónica y que estamos rodeados de ella, ¿de acuerdo? Cualquier dispositivo que tengamos, ordenadores, móviles, tiene electrónica y es muy bonito y muy interesante empezar a introducirnos y saber cómo funciona, ¿de acuerdo? Bueno, clase, nos vemos y ya sabéis, como digo siempre, a currar y a currar, ¿eh? Venga, hasta luego.